Pro. Hacía un montón que no usaba esto para tener un vivo. Pero bueno, así es. Yo estoy sierva y de osa. O sea, soy un animal print. Buenas noches. A ver, me está escribiendo Juan. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, se están sumando. A ver qué me dice acá Juan. A ver. A ver. Ugi. ¿Qué hice yo? Espera. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí está Juan. A ver. ¿Cómo andan? Hacía un montón que no nos víamos, ¿eh? La semana pasada yo estaba con un problema de conexión. Se me veía peor, ¿no? Pero bueno. Ahora la equipo de producción. Juan, querido, buenas noches. ¿Cómo ¿Todo andás, bien? Cayo? Estamos ¿Todo bien? Pará. protegidos. ¿Cómo andás, querido? Bien. ¿Todo bien? Me gusta el tapaboca ese. Está bueno. Viste, nosotros hicimos tapabocas para cuidarnos, obviamente, ¿no? Y también es una forma de ayudar a mantener nuestra asociación en ese momento, ¿no? Porque no hace Sí, sí, falta sí. decirlo, complicado, es difícil, pero bueno, acá nosotros tratamos de poner la mejor onda. ¿Vos cómo andás, querido? Yo, bien, cansado, pero no me puedo quejar de nada. Ahí hablábamos hace unos días. Un privilegio. Como, tengo laburo, así que bueno. Aguantando, pero bueno, de la mejor manera. Un privilegio. No me puedo quejar de nada, en absoluto. Es la Y verdad. sí, nosotros sabemos que lamentablemente hay gente que está pasando mucho peor, va a pasar mucho peor, todavía nos falta un Exactamente. montón, ¿no? Pero Sí, bueno, yo quisiera darte la bienvenida. gracias, Muchísimas Cayo. gracias por la invitación. Eh, bueno, te cuento que desde marzo nosotros venimos haciendo vivos desde la cuenta de Cerros Pampas. La Sí, sí. idea es aprovechar ese momento para pensar el deporte, para pensar los derechos humanos, para pensar la promoción de la diversidad sexual, desde una perspectiva que pueda garantizar el derecho al deporte para todos y todas. En definitiva, lo que nosotros hacemos en Ciemos Pampas o buscamos hacer, y la verdad que hemos tenido la oportunidad de tener charlas muy lindas, de haber aprendido un montón, eh, de haber conocido gente que tal vez en el cotidiano de la pseudo normalidad de la no cuarentena, se nos pasa el tiempo y bueno, tratar de sacar jugo también de ese momento tan complejo y mantener viva la llama de Ciervos. Obviamente estamos locos, locas y loques para volver a la A entrenar. cancha, volver Sí. a entrenar, volver a jugar, abrazar, ¿no? A los compañeros y las compañeras, pero bueno, Ya va a llegar, ya va a vamos a llegar. llegar, ya va a llegar. Así que bueno, yo quisiera pedirte un favor, Sí. quisiera pedirte que te presentes como te guste, para que la gente que nos está escuchando pueda conocerte, digamos, así una pequeña presentación de Juan. Qué difícil. Bueno, ya primero le agradezco a usted, a vos, Cayo, que nos conocimos. Bueno, nos conocimos mano a mano. Pre-pandemia, en marzo, y para mí es un gustazo y agradecido y orgulloso y bueno, para aprender también. Yo conocí el proyecto de Pampas, pero bueno, no los conocía personalmente a ustedes. Bueno, yo soy Juan Brands, nací en Comodoro, tengo 37 años, fui jugador de fútbol profesional,
Hice toda la carrera desde los 5 años hasta los 21 que no pude jugar más porque me rompí todo. Lo trabajé con mi psicóloga, eh, pero recién ahora, hace un año 16 años que no pude jugar más profesionalmente y hace un año que lo trabajamos bien a fondo, al hueso, como me gusta decir a mí, pero no es buena metáfora porque los tengo rotos de tanto ir al hueso. Soy licenciado en comunicación social, soy doctor en comunicación, investigador del CONICET. Ahora, bueno, desde febrero me convocaron desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para coordinar la dirección de políticas culturales, dirección de formación y políticas culturales para la igualdad, lo cual es un desafío enorme por la emergencia del nuevo ministerio y yo como varón hetero, cis hetero y bueno, aprendiendo de las compañeras, eh, y bueno, acepté, licencié en CONICET, pero bueno, en el 2008 arranqué un trabajo que concluí en el 2000, fines del 2014, 2015, que en aquella época, en el 2008, me preguntaba, había un área de vacancia en los estudios sociales del deporte, sobre todo para pensar a las clases dominantes, ¿no? Yo vivo en La Plata actualmente. Entonces mi pregunta era de investigación, ¿qué hacen los varones de clases dominantes en sus tiempos de ocio? ¿No? Vinculado a la recreación y a la dimensión deportiva. Bueno, juegan al rugby. ¿Y cuál es la dimensión problemática de todo esto? Varones de clases dominantes, bueno, masculinidades. Bueno, es la pregunta por el poder, digo yo. Y desde el 2008 hasta el 2015 hice un trabajo de campo exhaustivo, hice una etnografía, un trabajo antropológico, que, que tiene que ver con haber compartido un montón de espacios, de prácticas, de discursos, que me hicieron tambalear para todos lados, porque en el medio me enamoré. Entre la experiencia amorosa y verme a mí y que se me vayan cayendo, creo yo, algunas máscaras y que hicieron mucho ruido, creo yo, eh, fue un laburo de una inmersión emocional bastante profunda. Y bueno, en aquella época el problema mundano, en esta idea de para qué investigamos lo que investigamos, era cada 32 horas asesinaban a una mujer o a una disidencia sexogenérica, por el solo hecho de ser mujer o disidencia, digamos, sentirse, percibirse, nombrarse como disidencia. Entonces es un problemón, es el problemón de la desigualdad eh, que, que ofrece el sistema patriarcal, la desigualdad de una cultura machista que nos asfixia por todos lados, que nos ahoga a los propios varones también, pero que somos en última instancia otro tipo de víctimas, que todo el tiempo nos estamos sometiendo entre nosotros, los varones, y que a su vez todo el tiempo sometemos es un juego de poder y sometimiento constante, donde no nos han enseñado desde pequeños a vincularnos de otras formas, que no sea agarrar de la cajita de herramientas algún tipo de práctica violenta, sea desde la palabra, del lenguaje o desde el físico, desde la agresión física. Y en el 2018, después de, yo hago siempre un chiste, que quebramos 2 o 3 editoriales y después salió el libro, es un chiste, pero fue el azar, teníamos preparado el libro del 2015, que es la adaptación de este trabajo que te contaba, que les contaba. Bueno, publicamos el libro y perdón, no es chivo, es solamente para verlo. Esta es la primera edición y esta es la segunda. Algo muy raro, ¿no? Tengo esa. Claro, ahí cuando nos vimos, es muy raro que un libro de ciencias sociales se agote y que a mí, que no me conoce nadie, y que bueno, después de la muerte de Fernando Báez Sosa, claro, los medios de comunicación y su juego más o menos perverso, depende de qué encuadre o de dónde lo mires,
Me Se tildó un consultaron. poquito. ¿Cómo? Se tildó un poquito ahí. A ver, vos Ah, contabas no, medios de no, comunicación. en un juego más o menos perverso, ya lo sabemos, como es el espectáculo, digamos, de la construcción de la noticia, me Sí. contactan porque, digamos, resulto ser, digamos, creo, el único investigador que justo trabajó rugby, varones de clases dominantes y masculinidades. Y bueno, dimos debate, que es difícil, en una agenda que te va comiendo, ¿no? Por la voracidad, hablando de masculinidades, ¿no? Que en un Sí, ratito sí. hablaremos de algo. Así que bueno, ese más o menos soy yo, creo, soy yo, o me presenté como pude, como quise también, y agradecido. Va, claro, bueno. Sí, mira, yo hice mi deber de casa y hoy ya estaba revisando porque ya había leído el libro y hoy como ayer lo rescaté y empecé a leer así y terminó que yo volví a leerlo de nuevo. Porque ¿Te la gustó o verdad no? me encanta como, me encanta. Hay cosas que también en tu escritura me gustan mucho, ¿Sí? cómo abordás esa mirada de un comunicólogo casi psicólogo, porque No, me ayudó mucho mi director y varios compañeros y compañeras. Bueno, el otro día hablaste con Julia, Han, me ayudaron mucho. Más un enfoque antropológico, de la está, famosa descripción densa. Eh, sí, está y, vos, buenísimo, está buenísimo. y vos sabés que yo... Después vos jugás con la forma como las personas se expresan, no sé, de tus entrevistados, que es bárbaro, es muy, muy interesante. Bueno, te Pero, a ver, agradezco, Cayo. ¿qué significa, ya que estuviste ahí esa experiencia que nosotros también tuvimos, Juan, cuando pasó lo de Fernando? En realidad es así, ¿no? Si Pampas existe desde su primera experiencia, desde el 2012, cuando nosotros éramos ADAPRI, que es la Asociación de Deportes por la Inclusión, capítulo rugby, ¿no? Disciplina rugby. Y ahí nace la primera iniciativa, qué sé yo, hasta que, bueno, se va transformando porque va creando cuerpo, va tratando de gestionarse, de entender qué significa ese espacio, hasta que en 2016 nosotros nos sumamos al torneo empresarial de la urba. En 2018, 2017, en 2017, un ex compañero nuestro sufre un ataque homofóbico a la salida de un McDonald's y eso hubo una enorme repercusión, pero también, como decís vos, respondiendo a esa lógica, ¿no? De los medios. Justamente era en ese momento donde se estaba haciendo la votación de los proyectos de seguridad social, ¿no? En el Parlamento y cayó como un guantes, un caso así dramático para olvidarse de lo que estaba pasando en el Congreso, así que hubo mucha repercusión y Sierra Pampa pasa a ser más conocido. Después pasa lo de Fernando y hay como una segunda ola, digamos, de esa repercusión o de la visibilidad de lo que hace Cerro Pampas, pero como si nosotros hubiéramos nacido ayer, ¿no? Como si nosotros hubiéramos nacido un día antes del asesinato brutal, cruel y sin perdón que, hacia Fernando, ¿no? Como si no Pero, hubiese sucedido lo de Ariel Malvino, lo de los chicos de universitario, como dice claro, Vicky del Solar, creo que dice, pocas son excepciones que pasan todo el tiempo, algo así dice, ¿no? claro. Es que son Eh, las excepciones permitidas, ¿no? De alguna sí, no, manera. igual,
en tono de broma, digo, no son excepciones. Ese era el caso que hemos Claro. discutido hasta nosotros dos, pero bueno, muy respetuosamente. Perdón que te corté. No, 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 está perfecto, no, está perfecto, es una charla, nosotros estamos acá y queremos escuchar mucho más a vos que a mí, así que Ah, tranquilo. Eh, pero bueno, y obviamente después nosotros nos conocimos, nosotros también ya conocíamos tu libro, yo ya había leído tu libro y nosotros tuvimos la linda oportunidad de compartir una mesa invitados por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, ahí en el Senar, donde para nosotros fue un marco súper importante también en la historia, ocupar este espacio, sentar una mesa en el Senat, invitados por el ente más importante del deporte en el país, con personas como vos, como Julia, ¿no? Ayelem, bueno, eso, poder compartir este espacio para nosotros fue un verdadero honor. Pero ahí viene mi pregunta de nuevo, porque cosas así me parece bárbaro. Y cuando vos decís que bueno, te llamaran porque quizás vos seas el único que en ese momento o hasta ahora sea el único que investigó desde de esa perspectiva, muestra como nosotros, como todavía nos falta, ¿no? Nosotros desde Ciervos decimos que somos el primer club de rugby de diversidad sexual de América Latina, no por una vanidad digamos, de vanguardia, sino para decir, mira, qué cagada, todavía nos falta tanto que nosotros somos los primeros. Nosotros queríamos ser el, no sé cuál, viste, pero bueno, pero mi pregunta es efectivamente, ¿qué fue lo que vos, bueno, es una pregunta mala, pero ¿qué es lo que vos, cuál es el jugo más, así, más intenso que sacás de esta investigación? O digamos los puntos que vos crees que fueron los más relevantes. Porque, a ver, es muy copado lo que haces vos, te recomiendo a todos, todos y todos que nos están viendo que busquen leer el libro de Juan, porque no solo nos explica un montón de cosas, pero nos provoca a pensar un montón de otras cosas más. Pero bueno, eso, Juan. bueno, es difícil, Caio. Agradecido por la pregunta, porque me obliga a pensar. Estoy en un momento muy ecléctico también y está muy bien. Eh, ya, obviamente, no soy ese ni el 2018, ni el 2015, ni el de la semana pasada. Respecto a pensar en masculinidades, ¿no? Y le voy a mandar al frente a José Garriga Zucal, uno de los mejores antropólogos de Argentina, uno de mis directores, junto con Pablo Alabarces, que es amigo también, que venimos pensando todo el tiempo algo que va a contener la respuesta. Yo tampoco lo decía de vanguardista, ¿eh? Ojalá me conozcan, digamos, que no tengo que ver con todo ese glamour, digamos, académico. Lo digo en broma. Eh, pero yo me pregunto también, te contesto con una pregunta que es muy poco académico, ¿no? Pero ¿por qué no hay literatura del campo académico o por lo menos no había literatura del campo académico, o con más o menos el famoso método científico y rigurosidad en el método, después se puede discutir? No había historia, no hay historia sociocultural del rugby en Argentina. Esa es una pregunta que yo me hice, le pregunté a Julio Friedenberg, uno de los mejores historiadores del deporte, si no el mejor, en Argentina, me dijo, no hay absolutamente nada. Lo que sí había literatura mítica, escrita por los propios exjugadores de los clubes tradicionales o no tradicionales de rugby que inventan la propia historia de un club, de la propia institución. Pasa en la política, pasa en el campo cultural, en cualquier club de fútbol también. Pero no había. Y yo creo que como pude, entre fuentes y documentos, pude reconstruir cierta parte,
de la historia social y cultural del rugby, no solo en la ciudad de La Plata, sino en Argentina. Que hasta ahora nadie me dijo, no, mirá, te la discuto porque tal cosa, está lleno de mitos, que como todo mito se vuelve carne, ¿no? Se vuelve práctica, por supuesto. El mito de lo británico ha sido, durante más de 110 años en Argentina, el rugby operó y opera como un espacio de distinción cultural de los varones de clases dominantes. Me levantan la mano en la sala y me dicen, no, nosotros hacemos rugby en las villas y qué sé yo, y en el servicio penitenciario. Sí, bárbaro, por supuesto. Ya me escuchaste decir esto. Son excepciones sociológicamente, ¿no? Y además cuando uno va y piensa y trabaja y analiza al calor de los sujetos que moldean y diseñan el rugby dominante o hegemónico, me han llegado a decir, no, no, mirá, lo que hacemos en Ensenado o en Berisso, eso no es rugby, eso es otra cosa. Entonces, Bueno, perdón que te corte, pero sí. eso a nosotros nos pasa todo el tiempo. Nos van a dar clínicas de rugby, nos van a acompañar nuestro entrenamiento y nos dicen esto. Eso no es rugby. Bueno, claro, Fíjate. porque está fuera de la norma. ¿Por qué? ¿Cuál sería la norma históricamente, no? Podemos pensar en las heterogeneidades, más que las regularidades, si quieren, ¿no? Cuando a mí me preguntaban, bueno, en el rugby son violentos. No, no, no. Son sujetos que, ante determinado contexto, en su cajita de herramientas, para hacerlo simple y sencillo, eh, ponen a prueba performáticamente diferentes prácticas violentas, con recurrencia. Pero claro, para entender qué es lo dominante, qué es un proyecto de clases dominantes, había que irse a 1910 en Argentina, cuando el fútbol es apropiado por los sectores laburantes, es decir, voy a poner 1000 comillas, ¿no? 500 y 500 por los negros, las clases dominantes, como toda clase dominante que construye su proyecto hegemónico, ¿no? Se reactualiza, toma otras formas y se traslada para construir ese dique social, digamos, al rugby y al hockey. Y desde 1910 para acá, el rugby, salvo esa especie de cierto marronismo, cierto sistema de becas, los jaguares, la mar en coche, no es profesional. Me lo pueden decir ustedes que saben muy bien. Esa es una. La otra cuestión que es la perspectiva de los actores. ¿Qué me dicen los actores que me quisieron mostrar en un momento determinado? Del 2008 al 2014. Eso yo recuperaría del trabajo de análisis. Es decir, yo podría haber hecho un ensayo analizando, bueno, qué documentos institucionales hay de los 5 clubes de la ciudad de La Plata, y ya. O qué sucedía con las crónicas de rugby que decían el espíritu del rugby, el rugby es una escuela de vida, las giras, ¿no? A Europa, a Australia, a Gran Bretaña sobre todo, a Francia, que es el momento de un pasaje a la adultez, ¿no? Y de decir, bueno, estamos para otras cosas. Todas ritualidades bien masculinas, donde explican los propios sujetos que, bueno, para los que están casados, bueno, estoy lejos de mi mujer y bueno, y aprovecho con mis amigos, los bautismos, o mejor dicho, los abusos disfrazados de bautismos, etcétera, etcétera. Pero lo que rescato acá es que bueno, fui al campo para pensar, para que susciten, para que choquen mis diferencias, que yo venía de otro palo, como es el fútbol y el académico, aunque respetaban el capital cultural o intelectual, entre comillas o sin comillas, entonces, bueno, hay algo de ahí que me sostenía adentro de la grupalidad, ¿no?
este está en el CONICET, este está haciendo un doctorado, y ahí hablábamos de qué es lo que se valora o no, o qué es lo que te da prestigio o no dentro de las grupalidades, sobre todo un grupo de varones de clase dominantes en Argentina. No lo quiero spoilear al libro, con qué terminamos, ¿no? Pero si el rugby operó como un espacio que fue a la par de una invención de una nación mirando hacia Europa, sobre todo a Francia y a Inglaterra. Inglaterra, en el rugby, bueno, es la idea, el rugby en Argentina conjuga dos narrativas muy controvertidas en la literatura argentina, en la política argentina, que es la civilización y la barbarie. Por momentos, el rugby permite pensar que un verdadero hombre, un verdadero macho, puede ser caballero y animal a la vez. Ese es un espacio central en la cultura argentina para los varones de clases dominantes, pero no para todos los varones. No sé si Claro. te contesté, ¿eh? O No, si, no, o si se no, entendió. no, es que, a ver, te soy sincero, a mí, yo podía hablar 3 horas con vos sobre este libro porque la verdad que de verdad me generan muchas provocaciones. Me provoca a pensar y a profundizar y a releer. O sea, nosotros nos proponemos, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Nosotros nos proponemos, decía vos, Pampas, eh, una desconstrucción, pero para deconstruir vos tenés que entender lo que fue construido, ¿no? Tal Porque cual. si no vos no... Entonces termina que nosotros justamente hacemos un proceso doble, que es de entender lo que fue construido y de buscar la desconstrucción. Eh, Todo bien, es todo muy incipiente, lleva mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo, hasta porque estamos formados la mayoría por adultos, que ya vienen con un montón de cosas en la mochila, ¿no? Sí, Y justamente nosotros criamos lo que llamamos hoy Escuela de Derechos Humanos, donde dentro de este espacio nosotros estamos eh, haciendo algunas discusiones, algunos debates que digamos estamos oliendo todavía, bueno, pero eso, sí, hay un tema que una de las partes del libro que así yo separé, que me gustaron, o sea, el libro como todo me gustó mucho, pero cuando vos hablabas de los modelos a seguir, ¿no? Exactamente sobre Francia e Inglaterra, vos cuenta acá sobre también Francia, del elitismo a la sí, popularización. sí, sí, claro. ¿Por qué, Inverso al proceso de acá de Argentina. por qué vos crees que no hubo esa popularización en Argentina? Yo creo que, bueno, de 1910 para acá hubo un área de vacancia, un hiato, digamos, en las investigaciones. Eh, yo creo que las clases dominantes fueron lo suficientemente hábiles y astutas, los varones de clase dominante, mejor dicho, para sostener el espacio de distinción social, cultural, que les permite, el rugby en Argentina hoy te permite acumular muchos capitales, no solo el, eh, bueno, lo que te trae añadido es el prestigio, el capital simbólico, ¿no? Y te sirve hacia afuera. Lo mismo que ser integrante de una hinchada, fui a La Nación TV, que estaba transpirado, porque no tengo ejercicio televisivo, y la periodista, brillante periodista, me decía, bueno, entonces, ¿qué relación hay entre el fútbol, la violencia en el fútbol y la violencia en el rugby? Bueno, que parten de dos esquemas y de dos posiciones, la estructura socioeconómica y la acumulación de capital es diferente. ¿A qué me refiero? El rugby no lo practica cualquiera en Argentina. Eh,
las clases dominantes han sabido desplazarse de un lugar apropiado en 1910 o en la década de 1910 hacia al rugby y al fútbol bajo el manto y el mito del amateurismo, que no es menor. Y toda la construcción narrativa. Por esto, que también está muy bien. Después puedes contar un poco sobre esto, sobre ese mito, porque me parece súper importante cómo lo abordás. Pero me parece que es clave, porque si se sostuvo durante más de 110 años el mito del amateurismo, que es amor al deporte, amor a, ¿no? Etimológicamente, esta idea de yo lo hago sin una razón instrumental, que en ese sentido es una distinción con, entre 1000 comillas, 500 y 500, de los negros, los espurios, los que hacen deporte por dinero. Pero esto no lo invento yo, ¿eh? Uno le repasa el diario, no solo el diario, La Nación sobre todo, el gráfico, la revista El Gráfico, las crónicas de los mismos jugadores que escriben en sus propios folletines, productos gráficos, desde la década del 40 hasta la actualidad, cómo lo espurio está identificado con el valor de ganar dinero. Y el valor de ganar dinero, ni más ni menos, es el otro, ¿no? Cómo se construye el otro. Y el otro es el fútbol. La cosa de negros, ¿no? Entre 1000 comillas. Claro. Entonces, vos te asegurás de construir un mito de un espacio que es exclusivo y excluyente a la vez. Porque tampoco en el imaginario colectivo, en el imaginario social, un pibe de clase trabajadora, además de que no es masivo ni popular el rugby en Argentina. Podemos discutir después del 2007, a partir del tercer puesto de los Pumas, qué sucedió con la famosa denominada Pumamanía, que aparece en Canal de Aire, ¿no? En la TV pública, cosa que nunca más, o después del 2011 también, pero los derechos son de ESPN, y entonces tenés que tener unos mangos, ¿no? Para tener cable o colgarte del cable. Unos mangos y un poquito más. Sí, porque tenés que tener cable y pagar el canal específico, que sería ESPN 3. Es un deporte magnífico, ustedes lo saben y lo saben jugar, yo lo descubrí porque no sabía, es maravilloso, pero no prendió masivamente, en términos de espectáculo, digamos, masivo. ¿Sí? Tiene una rentabilidad fantástica con los derechos televisivos, las grandes empresas de productos suntuarios, pero digo, para redondear, las clases dominantes saben, vamos a hacerlo sencillo, proteger su proyecto hegemónico. Y desde 1910 hasta acá no cambió muchísimo en el rugby en Argentina. Y bajo la narrativa del amateurismo, no se edifica la idea de que si yo juego al rugby puedo ascender socialmente como si en el fútbol, por ejemplo. Una de los elementos centrales en el deporte o en los clubes en Argentina. Vos, en las primeras décadas del siglo XX, mitad del siglo XX, hasta la dictadura la del 76, uno podía imaginar que a través del deporte podía sacar a la viejita del fuentón, ese mito que todos alguna vez y todas soñaron a través del deporte. El rugby no tiene eso, en absoluto. No, y es algo muy perverso, es que, bueno, ahí es mi mirada empírica, pero hay algo que es muy perverso, es que lo que se autopopularizó se transformó en deporte social, el rugby social. Claro, esa es la categoría. Te arrinconan. No, vos sos rugby social, no me venga a decir que ustedes putos ahora van a ser competitivos y van a estar en el tope 2. Daños. ¿No?
como Tenemos que que, esperar unos días a ver qué pasa con el caso de Vittorio Rosti. bueno, A yo ver estaba qué. hablando con él, antes de empezar el vivo, Ah, bien, estábamos hablando con él, nosotros vamos a hacer un vivo con él, bien, Juan, el lunes. bien, bien, bien. Bárbaro. Sí, pero un genio, el pibe, un genio. Ya, todo lo que hemos hablado me pareció un genio, un Sí, genio. sí, Vamos sí, a ver qué sí. va a pasar. O Sí, 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 sea, sí. Victoria puede perfectamente ser el primero Puma asumidamente gay de la historia de Argentina. Sí, No sé, el sí, primero sí, Puma sí. gay. Pero, espera, hay preguntas acá. Juan, ¿crees que estamos lejos de que rugby se convierta en un deporte popular como lo Sí, es el fútbol? que, que algo hablamos recién. Sí, yo creo que sí. Hoy me escribió por mail, no sé si un coordinador de un equipo de conurbano, eh, para decirme que el trabajo de la urba no le alcanzaba a él para ver a mediano plazo o a largo plazo un cambio estructural en los modos de vincularse. Porque Mm, sin desmerecer el trabajo del coaching, decía él, perdón, o de los coaching, que solo eran eslogans, digamos, para sí, un par de PowerPoints y nada más. sí, Entonces me preguntaba, dice, ¿cómo podemos pensar? Me parece que no, si hablamos de popular, no tenemos que confundir popular con masivo, ¿no? Pero bueno, claro. sería muy aburrido. Yo creo que esa idea de rugby social es el rugby en tendencia, ¿eh? El rugby que desde de los clubes más o menos tradicionales se desprenden ciertos actores y van hacia un barrio de sectores populares o se acercan a los pibes de sectores populares y van con esta matriz que acabamos de escribir ligeramente, eh, que tiene que ver más con un modelo civilizatorio, con una idea de un hombre, un ciudadano deseable, blanco, urbano, ¿no? Refinado, etcétera, etcétera. Ujú. Y, y mi pregunta es, ¿qué sucedería si fuese al revés? Yo sé que hay casos de que van a entrenar, por ejemplo, creo que acá en Los Tilos, los pibes de algún barrio de acá, de sectores populares de La Plata, van a entrenar 2 o 3 veces por semana. ¿Qué sucedería si es al revés? Si los pibes van al club, los pibes del barrio, ¿no? De sectores populares. Yo, Ujú. para pensar en algo popular es muy fuerte. Lo popular implica, en el concepto como más, hay miles de conceptos, ¿no? Pero Sí, implica dominados y dominantes, digamos, cuando sí, hablamos de lo popular. Implica desigualdades de poder. Y en el rugby, hoy a título sociológico, lo diseñan, lo juegan, lo practican mayoritariamente los que mandan en Argentina. claro, mira, nosotros, tú no sé si vos viste el vivo que nosotros hicimos con Agustín Pichot y Lo dijo Pichot Pichot, lo dijo él Pichot, dijo, bueno, vos escuchaste, dijo dibujadito. Y yo me quedé pero diciendo, no, tiene no mal existe esa. Y yo decía, no me vengas con con esa falsa dicotomía. No le decía, y él seguía, bueno, está bien, bueno, es su mirada. Pero Respetable. dijo en el programa de Bonadeo hace poco, antes de la pandemia, bueno, ya, dijo, porque Bonadeo insistía que no, que la violencia era transversal a todos los espacios de la sociedad, bueno, esa idea de violencia como espejo, ¿no? De nuestras sociedades. Y él le dijo, no, Gonzalo, en esto nos tenemos que hacer cargo. Y de hecho, Sí, tengo entendido que hay un programa de erradicación de la UAR. No sé si es la que está en conjunto con la Secretaría de Deportes o no, pero impulsada por él y sí, tan... no, a ver, dentro de su perspectiva liberal, Sí, por supuesto. av- avanza, pero avanza, ¿eh? Sí, Avanza. sí, sí. Pero Lo que,
tiene más Porque nosotros, legitimidad que yo, obviamente, pero yo digo, che, escúchenlo al chabón, sí, porque sí, sí. es el número uno, digamos, del rugby mundial, o uno de los número uno, no me gusta Sí, jerarquizar así, pero, pero sí, pero sin duda en Argentina es un ícono. escúchenlo porque está diciendo que hay que hacerse cargo de cómo, Sí, bueno, y a pensaba en ver, la formación. a mí me llamó mucha atención en el vivo cuando dijo que, cuando hablamos de personas trans, ¿no? De la participación de las personas trans en el deporte, él comentó lo que nosotros ya sabíamos, que había un grupo de trabajo de la World Rugby que estaba discutiendo esto y que unos docentes participaban en la International Gay Rugby, que es la red que nosotros estamos vinculados internacionalmente, pero dijo claramente, a mí no me cierra el argumento biológico. Bueno, hay que Hay aprovechar que garantizar, esas grietas hay que el que poder garantizar te el ofrece, deporte ¿eh? para todas. Él dijo claramente, hay que garantizar el espacio o el deporte para todos. Yo- Listo. Después nosotros trabajamos, ¿no? Después somos claro, nosotros. yo no sé Pero quién digo, fue ahí el compañero que preguntó, pero bueno, ahí con lo que vos reponés, Cayo, eh, no, los proyectos hegemónicos tienen sus grietas, tienen sus fisuras. Y los dominados que vendríamos a ser nosotros, que adherimos de vez en cuando a los proyectos hegemónicos, sean estéticos, corporales o el del lenguaje, que los reproducimos, ahí hay una fisura. El chabón nos está marcando que por ahí podemos, sea corrección política o impostura moral, que es lo que nos pasa bastante a los varones hetero, y, después del 2015, del primer Ni Una Menos, y después de décadas y décadas y décadas de compañeras y compañeros que lucharon y están luchando por derechos básicos. Nos quedamos. Sin sí, embargo, no supimos qué hacer, me integro en el colectivo varones, no supimos qué hacer y algunos nos se reacomodaron dentro de esta estructura de sistema de dominación masculina. Es decir, sí, repetimos categorías y repetimos consignas, pero siempre nos aseguramos el lugar de dominación, haciéndonos un poco los boludos y teniendo la destreza del lugar del que domina. sí, por supuesto. Tenemos que Ah, seguir hablando del sistema de dominación masculina y desarmar y desarmar y desarmar. desarmar. Y es difícil. Y eso no es algo que es un privilegio, ¿no? De los varones heterosexuales. A nosotros también nos pasa. Claro, ¿No? claro. Nosotros también, siervos, estamos en ese proceso. Y nos cuesta, nos Sí, sí, cuesta. sí. Sí, Estamos haciendo ese debate interno y es difícil. No difícil en el sentido de la discusión en sí misma. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer, pero el claro. cómo es donde, porque es eso, porque estamos soltando nuestros privilegios, ¿no? Estamos como abandonando, estamos disputando. Y ahí te traigo una otra, del otro lado, bueno, esta semana eh, salió una nota, algunas notas en realidad, no sé si vos pudiste ver, que hablan de que la World Rugby supuestamente va a prohibir la participación de mujeres trans en el rugby femenino. Sí, no me sorprende, pero. No, no, pero es un retroceso importante, Sí, sí, Juan, sí, sí. porque como nos había contado Pichot, había un grupo de trabajo que justamente estaba buscando encontrar la solución para que las personas pudieran jugar, ¿no? Y en particular Sí, las sí, sí. mujeres trans, pero y eso de marcha atrás. O sea, no es oficial, no está la decisión todavía, pero... Y ahí yo acompaño a algunos grupos de WhatsApp, de Facebook, no sé qué, de rugby. Acompaño a propósito, ¿no? Sí, sí, sí. No porque sea, digamos, mi... Pero bueno, y las afirmaciones, o sea, desde ese lugar dominante,
para justificar la no participación de las personas trans en el Dependent Rugby no es algo que nos sorprenda en el sentido de que sabemos lo que digamos, pero siempre me llama mucho la atención esa capacidad, esa cara durez, digamos así, ¿no? No sé si cara durez es la palabra, pero de afirmar esas cosas con mucha facilidad, ¿no? De renovar ese proyecto dominante, digamos. Claro, de renovarlo, porque eso va a tener razón. Cuando pasan esas cosas se renova el proyecto. Sí, pero y además el problema está en que cualquier niato, cualquiera de nosotros, adhiere. Por eso es hegemonía, digamos. Adhiere pensando, diría un teórico italiano, hablando de hegemonía, que ese proyecto es bello, útil y necesario, ¿no? Claro. Todos nos quejamos y decimos, no, ¿cómo puede ser no voy a cambiar de tema, voy a volver, que un niato que la pelea día a día defienda a Vicentín? Bueno, eso es la hegemonía, a grandes rasgos, muy burdamente. Digo, es adherir, las mayorías adhieren a un proyecto que se presenta culturalmente como bello, útil y necesario, dice Accardo, ¿no? Alain Accardo, francés, perdón. Pero decía yo, Cayo, que vos decías al principio, bueno, nos falta un montón, entre nosotros también hay discusiones, también hay subalternidades en la grupalidad, hay sometidos, hay sometedores, etcétera, etcétera. En estos días yo escucho mucho y leo a colegas que admiro, que no vienen del palo de estudios sociales del deporte, pero piensan en conjunto. Y con José Garriga pensábamos, si cada vez que se habla de masculinidad no se habla de un varón como de si fuese de manual, del manual Estrada, Santillán, de manual de estudio, ¿no? Como y que si los modos de vincularse en términos de violencia son iguales en todas las clases, y entonces caemos en un problema porque se empieza a hablar de lo que no se conoce. Entonces, empezamos a hablar, corremos serios riesgos de hablar de lo que no conocemos, porque empezamos a armar una idea de un varón de determinadas características. Yo no estoy negando ni el patriarcado, ni la cultura machista, ni una masculinidad dominante, todo lo contrario, no. Pero encontrar las particularidades, y también respondo la pregunta sobre el libro, yo fui intentando pensar cuáles son las particularidades, las singularidades en el campo del rugby, y lo que me mostraban. Por eso pude decir a 10 horas del asesinato de Fernando Báez Sosa que era una muerte provocada por un ejercicio de masculinidad dominante cruzado con la clase social. Claro, nosotros dijimos que fue el patriarcado. Claro, que te acordás que discutíamos un poco, claro, el patriarcado lo puede explicar todo, pero a la vez no explica nada, es como decir el capitalismo. Pero, bueno, y ahí vemos una idea en general, una idea de varón manualizado. Andá a explicarle, Cayo, a un pibe que juega al fútbol a 40 kilómetros acá de La Plata, en un barrio popular, que se entienda bien, que tiene privilegios. Me va a mirar así como diciendo, ¿el qué? ¿Privilegio dónde? Si pierdo en todos lados. Me lo han dicho, ¿no? Si pierdo en todos lados. Ahora, nosotros dos, digo, como interlocutores, ¿perdemos en todos lados? No perdemos en todos lados, perdemos de vez en cuando, de acuerdo dónde. Y yo con mi casi argentinidad, sí. ¿Viste? Casi argentinidad, me dan un montón de lados, ¿no? Cuando me dice, no, Cayo es casi argentino. Sí. Lo de ganar lo pongo con comillas o sin comillas, digo, hablando de privilegios, beneficios. Sí, por supuesto. Que nosotros apasionadamente estamos charlando sobre un tema que
que también es selecto hablar de masculinidades, ¿no? Que es de una grupalidad que es necesaria, es recontra necesaria, porque tenemos que sí, desarmar cuanto antes el sistema de ujú, dominación masculina. sí, sí, Ahora, seamos realistas, ¿a cuánta gente le importa? Lo hablábamos en otra charla, a 2, a 10 cuadras de la universidad, de un grupo como ustedes que están todo el tiempo revisándose y desarmándose y tratándose de sí, armar. Eh, eh, Entendamos en esa pregunta metodológica que es del cómo somos empáticos en el vínculo y estoy hablando de clase, ¿no? Que no, sí, no define todo, pero define un montón de cosas. ¿Cómo le explicás a un niato de sectores populares que dentro de la caja de herramientas utiliza habitualmente, y no estoy generalizando, prácticas violentas para ir sobreviviendo? No estoy haciendo tendencia, pero sí conozco, y donde sí, te puede llegar a decir, ¿sabes lo que pasa? El único lugar que gano es en mi casa, fajando a mi compañera, totalmente sí, naturalizada esa violencia. Yo no estoy justificando, que quede bien claro. Si alguien se fue de la sí, sala sí, antes, se fue con ese exactamente. título, pero eh, Sí, digo, nos tenemos que... Ahí está Julita Han, que la saludamos. sí, Eh, eso, querida. eh, ¿Cómo, qué herramientas tenemos? ¿Qué dispositivos, que se habla tanto de dispositivos? El lenguaje, el registro, Cayo. Sí, Que hablamos de privilegio y hablamos de lo mismo que estamos haciendo, de dominación masculina, de patriarcado. ¿Qué hacemos? sí, 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 sí. Sí, sí. Nosotros, Eh, a ver, creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque es eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros, porque, a ver, yo veo que hasta ahí también sí, eh, está bueno está eso que Quique dice. preguntando, ¿no? De promocionar determinadas masculinidades. Ahí es personal, ¿no? A mí, por ejemplo, hasta me cuesta mucho ese debate de las masculinidades. Claro, claro. Yo lo entiendo, como que creo que tenemos que problematizar, pero hasta ahí mismo me cuestiono, diciendo, ¿es eso realmente? O sea, nosotros estamos queriendo. Ay, no sé, yo no voy a entrar en esto porque si no vamos a tener que hacer 2 horas de vivo. Pero digo porque sé que vos seguramente vas a tener un montón de cosas para aportar en esto. Pero bueno, tratemos de ver qué puedes decir a Quique sobre esa pregunta. Sí, yo creo que Y sí, correcto. pero siempre y cuando voy a utilizar palabras de ahí de la muchachada del rugby, ¿no? La negritud, ¿no? Que es también un elemento diferenciador, lo negro y Sí, lo blanco. Eh, Estamos bañados de una cultura civilizada, civilizatoria, blanca, refinada, ¿no? En términos del marco de ciudadanía, ¿no? Estoy claro. exagerando todo. Eh, Primero pensar quiénes son o quiénes somos los sujetos, las sujetas que ocupamos los lugares en el Estado, qué tipo de Estado tenemos para repensarnos políticas públicas, qué experiencias integramos para pensar las políticas públicas y, como dice ahí el compa, promocionar determinadas masculinidades en plural, claro, en plural. Pero primero, si hablamos de algo dominante o hegemónico, bueno, desarmémoslo bien, cambiemos el registro y también el verbo promoción, ¿no? Y promocionar en infinitivo. Promocionémoslo con buenas campañas y sobre todo con lo que le llaman los colegas que trabajan masculinidades, los dispositivos, ¿no? Si es un taller, qué tipo de empatía logramos en el barrio, en el servicio penitenciario, en lugares donde hay solo varones, sociabilizando con otros varones. Pero con otros varones no más iguales a
más blanco. Yo sé que debo estar siendo puteado, ¿no? Pero siendo blanco, ¿no? No, pero nosotros entendemos putear como algo positivo, así que no te No, no, preocupes. ya sé, sí, sí, sí. Insultándome, Liémonos. insultándome. Pero, bueno, sí, yo trato todos los días de decir el privilegio de ser varón y demás en el trabajo, en el campo del deporte, pero a todos les interesa. A qué porcentaje? Los compañeros que van, que hoy están penando a ver si se quedan sin laburo o no, eh, ¿qué grado de importancia, pero que somos responsables, nosotros, a nosotros que estamos apasionados con Ujú, esto ujú. y queremos conocer para transformar? Sí. ¿Cómo lo Mira, estamos haciendo? Juan, te cuento una experiencia que Sí, tuve hace muy poco tiempo, hace 2 semanas más o menos. Me invitaron a participar de un espacio progresista, digamos así, para que había mucha gente del mundo del deporte, qué sé yo, para que yo pudiera contar un poco la experiencia de Cerros Pampas y hablar sobre género y diversidad sexual. Y que tal vez hasta ese nombre ya, bueno, no, esa es otra discusión, pero no, quizás ya no es el, digamos, el título que hay que darle. Pero bueno, estuve ahí. Y hacía mucho tiempo, te confieso, que hacía mucho tiempo que yo no estaba en un espacio tan hetero. No solamente heteronormado, pero compuesto de heterosexualidad, digamos así. Hacía mucho. Como yo era el puto de la sala, ¿me entendés? claro, Hay una claro. sala, yo. Ahí, bueno, de repente, porque ahí justamente lo que están diciendo vos, del a qué importa esto, cuando terminó, como me terminó, hablamos, hubieron preguntas buenas, preguntas malas, bueno, nada, pero cuando terminó, yo me quedé reflexionando, ¿viste? Quedé pensando y dije, ¿Para qué me invitan, no? Dijiste vos. bueno, además, porque después te vienen a decir así, ay, pero hay que hacer intervenciones con amor, con empatía, ¿viste? Bueno. Y Estamos en después, sintonía, Cayo, estamos en sintonía. yo dije, y ahí yo dije después así, pensé conmigo, ¿no? ¿Será que sensibilizar es lo que tenemos que hacer? Claro. No, pero digo, Sí, sí, es una pregunta totalmente legítima. me explico, porque dije, creo que estamos gastando energía con lo que no hay que hacer. Yo no tengo una respuesta para esto, pero me quedé ahí cocinando, ¿viste? Yo dije, ¿sensibilizar qué? Tomamos palo toda la vida y después tenemos que pasar la manita en la cabeza. ¿Tenemos que nos pegaran toda la vida? Está bien que yo estoy exagerando en términos de, No, no, ¿no? Quizás me estoy dramatizando, pero pero hay que eh, preguntar sobre lo obvio, lo que se volvió sentido común académico, eso que vos decís progre. Ya, sí, no, no van a echar, pero me van a echar pero hay que preguntarnos sobre lo obvio, lo blanco, pero por supuesto, lo hétero. si no, no tiene sentido porque es esto, cuando vos estabas en la charla, cuando nosotros hablamos de transformación, aunque haya también que cuestionar ese concepto, pero cuando nosotros usamos transformación y no usamos inclusión, Sí, digamos, fue una problematización de lo obvio, porque se toca un poquito, nosotros no estamos. Porque, por ejemplo, en ese debate que estuve de las personas trans el otro día, ¿sabe cuál fue el gran enojo? Para mí me pareció así, mi intervención en este espacio. No fue el fato que yo estaba en desacuerdo con ellos. Fue el fato, en portuñol. Fue el mm, hecho de, fue el hecho de que yo estaba en el mismo espacio discutiendo con claro. él. ¿Cómo ese Bueno, puto me va a decir a mí que yo no tengo la razón? pero porque está saliendo, vos lo sabés mejor que yo, está saliendo de la norma como Vittorio Rodríguez, que él Sí, dice Vittorio, ¿no?
Escuchame, cómo lo escuchame, impugnan? acá me parece que me quedan 15 segundos. ¿Me permitís volvemos un poquito para hacer un Dale, cierre? dale, 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 dale. entonces yo corto acá, subo esa IGTV y vuelvo a aprender el vivo. Sigan chicos, porque está, chico, chica, chica, está espectacular, Juan.